Gracias, Señor, por esa vida consagrada para ti, Señor. Te damos gracias por permitirle ser ese pastor de nuestra comunidad, Jesús por María. Gracias, Señor. Toma sus labios, sus miradas, Señor. Que seas tú a través de él hablándonos. Señor, prepara también nuestros corazones y nuestros oídos a tu palabra a través del Padre. Amén. Amén. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Bueno, les voy a invitar a que saludemos también a la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, a que estando aquí en su casa le pidamos su intercesión y su protección. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, en los últimos meses que he estado viniendo, hemos venido leyendo las parábolas de Jesús. ¿Y se acuerdan? Hemos comenzado a ver parábolas. Y el mes inmediatamente anterior tuvimos la oportunidad de leer las primeras parábolas que aparecen en el discurso parabólico del Evangelio de Mateo, capítulo 13. ¿Cuál es la parábola? La de Sembrador. Y veíamos cómo nos dejaban, esta parábola nos dejaba varias lecciones, y que incluso si uno leía la parábola en Marcos, que es un evangelista que también da razón de aquella enseñanza de Jesús, que incluso si uno la leía en Lucas, que también da razón de esta enseñanza de Jesús, uno ve que cada evangelista pone un acento distinto, diferente, porque quizá cada evangelista pone el acento allí donde Jesús pudo hablarle con la parábola. Hoy vamos a ver un conjunto de parábolas que están en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que le hemos llamado ordinariamente las parábolas de la misericordia. Nos vamos a detener ahí en el capítulo 15. Y realmente, a pesar de que las hemos leído, uno lee y relee y va descubriendo cada vez más nuevos sentidos. Miren, quizá ustedes ya habrán escuchado que la parábola de Dios y la palabra de Dios es como una fuente inagotable. ¿Por qué? Porque cada vez que lees la parábola, cada vez que lees la palabra, como que te va diciendo nuevas cosas, no se agota. Y por eso, para aquellos que dicen: yo ya leí esa parábola, yo ya me la sé, les pido guarden el silencio y sean prudentes. Y vamos a volver a leer capítulo 15. Todos tienen la Biblia en su mano, levanten la Biblia, no la mano sino la Biblia. Bueno, una lección de vida. Qué bueno llevar siempre la palabra de Dios a la mano. Y fíjense, ni pesa, miren. ¿Qué pasó? No hablen mal de mi Biblia. Ni pesa. Y es tan chiquita que miren, se consigue en las librerías católicas, San Pablo, Paulinas, vayan, pidan la Biblia. Hay Biblias de Biblias. Esta es la versión, la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Sheikh. Pero hay varias versiones bíblicas que son de bolsillo.
También hay otras versiones que son más bien familiares, para quienes quieren ver una versión familiar. Y hay Biblias que son decorativas, que son todo un monumento en la casa, pero quizás son para decorar porque nadie las lee. Pero bueno, más allá de eso, volvamos entonces. Parábolas de la misericordia, capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y comenzamos, dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros, contento. Se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja perdida. Les digo que, de la misma manera, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Agregó: si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, va a la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla, y al encontrarla llama a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y agregó: un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre: padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. El padre repartió la herencia. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en el país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba muy distante cuando su padre lo divisó y se estremeció. Corriendo se le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo, porque pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. El hermano mayor, irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero
cuando ha llegado este hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer una fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, hemos leído este conjunto de parábolas. Pero si ustedes notaron, hay una introducción. ¿Cuál es esta introducción? Se nos dice que Jesús predicaba, enseñaba, y los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Y Jesús no lo rechazaba. Antes bien, va a agregar al texto que Jesús se sentaba a comer con ellos, que Jesús se sentaba a la mesa con ellos. Y si ustedes piensan todo lo que involucra sentarse a comer, sentarse a la mesa con alguien, involucra o implica un gesto de total fraternidad, total familiaridad. Uno no invita a su mesa a nadie, o uno no se deja invitar a la mesa de otro si uno no siente amistad, si no hay familiaridad. Uno no está para abrirle la puerta al primero que pasa por el frente de la casa y decirle: vamos, siéntate a mi mesa, ¿verdad? Entonces, lo que veían algunos es que Jesús tenía una actitud totalmente familiar con aquellos cobradores de impuestos y con aquellos pecadores. Y unos y otros eran para el pueblo, digamos, personas de mal vivir, personas que resultaban ser, por sus actitudes, afrenta para el pueblo. ¿Por qué los cobradores de impuestos resultaban ser una afrenta para el pueblo? Recordemos que aquí no simple y llanamente se trataba de funcionarios de la DIAN, sino que eran cobradores de impuestos que cobraban el impuesto para un imperio extranjero, un imperio que los oprimía, que los sometía y que más encima les venía a cobrar una cuota, que los explotaba. Entonces, como que esos cobradores de impuestos eran explotadores. Y súmele que Jesús no solo se sentaba con ellos, sino con los pecadores. Quizá aquellos viciosos, aquellos que de pronto se daban al alcohol, aquellos que de pronto tenían una vida licenciosa, adúlteros, en fin. Y de allí que los doctores de la ley, los fariseos, aquellos que trataban de llevar una vida buena, se ponían a murmurar y decían: pero ¿cómo es que este come con publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible? Bien, por ahí comienza todo. Esta es la antesala de las parábolas. Y con que ante la pregunta de los doctores de la ley y de los fariseos, que se dicen: ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es posible? Ante la pregunta: ¿por qué este se mezcla con los pecadores? Ante la pregunta: ¿por qué este se mezcla con las prostitutas? ¿Por qué este se pone del lado de la mujer que ha caído en adulterio? Ante la pregunta: ¿por qué este se involucra con los adictos? Con aquellos jóvenes que muy tempranamente han caído en una adicción. Porque la respuesta, escuchen bien, la respuesta de Jesús viene en 3 parábolas. Jesús no se va a poner a decirle simplemente: bueno, ¿por qué me siento a comer con los pecadores? ¿Sabes? Porque los pecadores también merecen una oportunidad. No, la respuesta de Jesús son 3 parábolas. ¿Cuáles son las parábolas? Las acabamos de escuchar. ¿La primera cuál es? La parábola de la oveja perdida. No, la primera, la parábola de la oveja perdida.
De esa parábola ya les había hablado en algún momento. Y de todas las parábolas, les había dicho incluso que si algo tienen las parábolas es que manejan una lógica distinta, diferente a la lógica del mundo. Una lógica distinta y diferente a como ordinariamente se organiza una sociedad, una institución. O sea, que las parábolas tienen una lógica, y se los he dicho tal cual, que parece ilógica para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que les había hablado de esto? Una lógica ilógica. Y para ello incluso les había citado, simplemente hago memoria, un pasaje de la escritura del profeta Isaías capítulo 55, donde Dios a través del profeta dice: así como distan los cielos de la tierra, así distan mis pensamientos de tus pensamientos. Y con aquello de que así distan mis pensamientos de tus pensamientos, como que Dios el Señor le está diciendo al pueblo de Israel una cosa: ¿cuál? Mi manera de pensar es muy distinta a la tuya. Es muy distinta. Y puede ser tan distinta que tú también te preguntes muchas veces: ¿pero cómo es posible? Puede ser tan distinta que tú también le preguntes a Dios en alguna ocasión: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero el que la manera de pensar de Dios sea distinta no quiere decir que no sea razonable. Es razonable. Y vamos a volver sobre las parábolas. De la primera parábola, la vaca perdida, les decía que cuando uno lee efectivamente la parábola, uno ve algo ilógico ahí. Ilógico. Y eso porque la lógica de Dios es distinta. ¿Qué es lo ilógico? Yo les decía que no es lógico que un pastor de ovejas, al cual se le ha confiado un rebaño, y el cual ha sacado el rebaño del redil, del corral, se lo ha llevado lejos. No es lógico que un pastor de ovejas, en medio de los campos, termine abandonando el rebaño, termine dejando solo el rebaño. No es lógico. Y alguien me dirá: padre, pero es que se fue a buscar una. Sí, pero el problema es que cuando vuelva con esa una, después no encuentra ninguna. Y Máxime les decía que no es lógico como lo propone el Evangelio de Mateo, porque en el Evangelio de Mateo usted ve una diferencia, que no solo se dice que dejó las 99 en el campo, sino que Mateo señala que las dejó en las montañas. Y yo les decía que lo de Mateo es mucho más rabioso, mucho más difícil de digerir. ¿Por qué? Porque un pastor que deja 99 ovejas en esas montañas rocosas, en esas montañas semiáridas, semidesérticas, allá del desierto de Judea, allá de esas tierras palestinenses, un pastor que hace eso, de hecho está arriesgando todo el rebaño, porque como les decía en alguna ocasión, las ovejas de ordinario no logran conservar el equilibrio sobre la montaña. Las ovejas no tienen, digamos, ese nivel de estática que tienen algunos cuerpos y tienden a perder el equilibrio y a caerse. Y por eso la labor del pastoreo sobre la montaña se hace mucho más exigente. Tanto así que incluso debieran ir varios pastores y van a atravesar montañas. Pero el tema es que Mateo dice que las dejó en las montañas. Y ya les decía yo en aquella ocasión que he aquí la ilógica, pero la manera como se nos propone la parábola nos hace pensar que sí, que era opción más lógica, porque Jesús de hecho, después de propuesta la parábola, dice: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y después, cuando sale a buscar la perdida, la encuentra, no vuelve dichoso, alegre? O sea, como que Jesús ya da por supuesta la respuesta. Y el que dé por supuesta la respuesta no quiere decir que eso es lo que uno tenga que hacer.
Porque si yo, hermana, la contrato a usted para pastorear mi rebaño y usted me las abandona por allá, las 99 ovejas, en la mitad del cerro de Monserrate, puede ser que usted me encuentre la perdida, pero ese día le liquido el contrato. ¿Claro? ¿Se acuerdan que hablábamos de esa lógica también para el caso de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan? Que les decía, aquí hay algo ilógico. ¿Cómo es posible que este sembrador, de todo un lote de semilla que yo le entregué, al final deje perder una parte, una porción de la semilla? ¿En dónde? En el camino. Y otra parte de la semilla se pierde en terreno pedregoso. Y una más entre espinas y abrojos. Yo decía, pero ¿qué clase de sembrador es ese? Pues si la pregunta del mes pasado era ¿qué clase de sembrador es ese? La pregunta de este mes es ¿qué clase de pastor es ese? ¿Qué clase de pastor es ese? ¿Qué clase de pastor? Y bueno, nos deja las 99. Nos deja las 99 y se va en busca de la oveja perdida. Y después vuelve alegre con la oveja sobre sus hombros, para decirle a sus amigos y vecinos: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja perdida. Alégrense conmigo. Pues miren, ciertamente hay algunas decisiones y algunas acciones que son lógicas, pero como les he dicho, aquí estamos hablando de parábolas de la misericordia, y es la misericordia que involucra no solo una virtud, sino también un sentimiento, y un sentimiento entrañable. Es la misericordia que involucra ese sentimiento entrañable, el que lleva al pastor a tomar decisiones y a realizar acciones inauditas. La misericordia es una opción razonable, pero el asunto es que quien tiene misericordia, más que moverse por la razón, se mueve por el corazón y se mueve por el impulso, por las entrañas, porque algo se le mueve interiormente, y llevado por la misericordia pierde la lucidez. Hace cosas inauditas. ¿Hace cosas qué? Inauditas. Hace cosas que de todo el mundo desaparecen, ilógicas, irracionales. Y he aquí una primera explicación para entender por qué el pastor hace lo que hace. Porque el pastor no se mueve siguiendo las instrucciones de un manual. Este pastor se mueve siguiendo el corazón, siguiendo un corazón que está dolido por la pérdida de una oveja. Miren, y hay cosas que son dolorosas. Ahorita estoy recordando el caso de algunas familias que he conocido. El caso de algunas familias numerosas. Hay 5 hijos en la casa y uno de ellos ha caído en adicción, en alcoholismo. ¿Conocen los casos? Y hay veces lo inaudito es que la mamá de ese que ha caído en adicción, en alcoholismo, se concentra más en el hijo que se está perdiendo que en los hijos que están sanos. Y si ustedes se dan cuenta, vienen los reclamos. ¿Por qué? Porque la lógica dice, pero ¿cómo es posible que te olvides de tus hijos que están sanos? Ellos también necesitan, y que te concentres en el hijo que justamente te está deshonrando. ¿Cómo es posible? Pero ahí sí, la única explicación es que esa mamá actúa movida por el corazón.
Ahí sí la razón se empalideció. Entonces, he aquí la primera de las parábolas de la misericordia. Y Jesús les hace ver a los doctores, a los fariseos, que aun cuando esto parece inaudito y aun cuando esto puede generar rabia, tiene toda una razón de ser. Una razón de ser. Y la segunda parábola que propone Jesús va en la misma línea de la oveja perdida. Es la parábola de la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida. En esa parábola se nos habla de una mujer corriente a la cual se le perdió una moneda. ¿Y qué hay con eso? Que esta mujer también amorosamente se pone a buscar la moneda perdida. Y la busca hasta encontrarla. Y una vez la encuentra, dice también el texto bíblico, que celebra, que invita a las amigas y vecinas a alegrarse. Por lo que uno puede leer en el texto, esta es una mujer común y corriente. No es una mujer noble, no es una mujer de palacio. Por lo tanto, sus monedas son moneditas. Nada de otra cosa para pensar que eran monedas de oro, nada. Una moneda corriente. Y uno se pone a pensar si esto es razonable, que esta mujer se alegre a tal punto que casi que termina haciendo una fiesta. Y como les dijera ya en una ocasión, quizás termina siendo más costosa la fiesta que la moneda. Y no solo la moneda, sino las 10 monedas. Pero Jesús va a insistir en algo, que así también en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por los justos que permanecen. Entonces, de alguna manera, ya habíamos visto esto, y les quisiera de todos insistir que lo que hace razonable la actuación tanto del pastor como de la mujer es la misericordia. Misericordia en la Biblia es un término que tiene algunas raíces griegas y algunas raíces hebreas. En griego, misericordia en algunas ocasiones habla de entrañas. La misericordia tiene que ver con las entrañas. O sea, tiene que ver con un sentimiento profundo. Me imagino que ustedes han tenido esas emociones por las cuales incluso se les inflama el colon. A ver, ¿cuáles son aquí los hermanos, hermanas que se emocionan tanto que se les inflama el colon, se les descompone el estómago? Levanten la mano, déjense ver, déjense notar. Se emocionan tanto que se les inflaman las articulaciones. Uy, sí, a mí también. Ven. Miren, cuando hay verdadera misericordia, eso también tiene una repercusión fisiológica. Permítanme que se lo diga. Cuando hay auténtica misericordia, eso tiene una repercusión fisiológica. Eso tiene un impacto. Eso compromete las entrañas. ¿Qué son las entrañas? Para nosotros hoy son los órganos. Pero bueno, vamos entonces. Ahora detengámonos sobre la parábola del padre y los 2 hijos. Seguimos hablando de la misericordia. Dice entonces la parábola que un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos se acercó y le dijo: Padre, dame la porción, la parte de la herencia que me corresponde. Primer dato. Les he dicho que estas parábolas tienen algo de ilógico. Comencemos a analizar la parábola para aquellos que no se han podido entender a profundidad. ¿Qué podría ser lo ilógico? De una parte, miren, para quien estaba especialmente reservado el derecho
sobre la herencia y todo era para el hijo primogénito. No para el menor, sino para el mayor. Pero el asunto es que a pesar de que es el menor quien viene a reclamar sus derechos, finalmente el padre accede. Ustedes ya han escuchado muchas cosas, que en el momento mismo en que el hijo menor se acerca al padre a reclamarle, prácticamente el hijo menor está dando al padre por muerto. Porque solo se reclama la herencia cuando el padre ha muerto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ese hijo menor está deshonrando al padre. ¿Cómo es? Que ese hijo menor está deshonrando al padre. ¿Qué más sucede? Que finalmente el padre accede. El padre accede como si tuviera obligación, y para ser honesto no tiene ninguna obligación. Pero el padre accede. Y el padre con esto, en vez de mantener intacta su autoridad, su imagen ante la sociedad, el padre está dando oportunidad de que sea criticado y cuestionado. ¿Por qué? Porque un padre judío en promedio se hace respetar. Pero este padre está dando la oportunidad de que sea cuestionado. Sea cuestionado. Y pasa algo más. ¿Qué sucede? Que después el hijo se va, derrocha todo, esa parte, esa porción de la herencia. Y cuando vuelve, el padre, sin más reparo, accede a que el hijo vuelva. Y más allá de permitir la vuelta, lo acoge de una manera tal que lo reintegra en casa. Pero algo más inaudito es que después de que el hijo menor deshonró al padre, cuando el padre ha tomado una decisión, ¿cuál? De reintegrar al hijo menor, el hijo mayor le va a reclamar. El hijo mayor, ahí sí, como que se le va a levantar. El hijo mayor lo va a cuestionar. Y en ese sentido uno podría decir que también el hijo mayor está deshonrando al padre. Aquí valdría una pregunta para aquellos que aprenden a leer las parábolas dentro del contexto histórico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué clase de papá es este? ¿Qué clase de padre es este? Eso que usted lee en la parábola era inadmisible, inimaginable en una familia y en un padre promedio en el tiempo de Jesús. Además, porque estamos en una cultura patriarcal. Una cultura patriarcal donde el padre tiene la autoridad y se impone. En cambio, pareciera que a este padre, uno y otro hijo le pasan. A ver, digan conmigo. Pareciera que a este padre, uno y otro hijo le pasan por encima. Como que este padre no tiene autoridad, ¿verdad? ¿Cierto que no? ¿Y quién es ese padre? En el fondo, ¿quién es ese padre? Misericordioso. Dios mío. ¿No le parece algo asombroso? ¿No le parece algo asombroso? Allí, ¿quién es este Dios que uno y otro lo deshonran y le pasan por encima? ¿Quién es este Dios? Por eso es que quizá los doctores y fariseos no podían entender. No podían entender. Y realmente se necesita buscar las razones para poder aceptar serenamente esta enseñanza. ¿Quién es este Dios? Pues hemos dicho, es un Dios que tiene misericordia. Ahora les voy a decir una cosa. Dentro de las raíces hebreas de la parábola misericordia,
aparece una raíz que se utiliza en el mundo judío para significar el útero materno. O sea, como que ese Dios tiene un útero materno. ¿Y qué quiere decir? Que ese Dios tiene una dimensión femenina. Una dimensión de madre. Tiene una dimensión femenina. Pues muy queridos hermanos, aquí está esta parábola de el hijo disipado que se ha ido de la casa. Y en esta ocasión también hay alguna pregunta, alguna interrogación que tenemos que hacernos. Yo sé que más de una vez la gente nos dice: hágase respetar, tenga orgullo. Cualquiera que lea esa parábola va a decir una cosa más. ¿Cuál? Que a ese padre le falta carácter. ¿A ese padre le falta qué? Carácter. Eso no es así. ¿Y ustedes a quién apoyarían más? A un padre que le entrega la mitad de la herencia al hijo, a riesgo de que la pierda, y que se deja irrespetar por el hijo. ¿Usted le creería más a un padre que se hace respetar, lo castiga y lo deshereda? ¿A quién respetaría más? Vale. Humanamente al segundo. Humanamente al segundo. Humanamente al segundo. Y por eso valga la pena hacer una pregunta. ¿Y ustedes en quién creen y a quién siguen? ¿Pero a cuál Dios? ¿A cuál Dios? Porque uno puede tener una imagen de Dios como ese que se hace respetar, que castiga y deshereda. Y uno muchas veces está invocando la justicia de Dios. Y saben, para ser honesto, uno muchas veces descansa cuando dice: está bien, el mundo no lo juzgó, pero Dios tiene que hacer justicia, porque Dios no deja las cosas así. O sea, uno invoca al segundo Dios o al segundo papá, no al primero. ¿No es así? ¿Sí se han dado cuenta, Magdalena? Espero que no vayan a perder la fe el día de hoy. Bueno, miren, he aquí que en el fondo no se trata de que este padre sea un pusilánime, porque uno pudiera pensar en eso, ¿no? Que el padre es un pusilánime. ¿Sí o no? Este padre resultó ser un pusilánime. Quizá la esposa que se casó con él y vea cómo actúa ese esposo como papá, podría decir: no, este tipo sí me resultó blandengue. ¡Qué vergüenza! Muy bien, vuelvo y digo, el asunto no es que este sea un padre pusilánime y blandengue, sino que ese padre ama de tal manera que va a respetar hasta las últimas consecuencias la libertad de sus hijos. Ama de tal manera que va a respetar hasta las últimas consecuencias la libertad de sus hijos. Pero por supuesto que este padre también le debió hablar al hijo menor. Por supuesto que ese padre debió persuadir al hijo menor antes de que el hijo se fuera. Claro, este padre le debió hablar, este padre le debió enseñar, pero al final lo ama, que le deja actuar en libertad. Al final lo ama de tal manera
que deja que el hijo forje su propia identidad. Fíjense, al final lo ama y lo respeta de tal manera que ese padre deja que su hijo forje su propia identidad. Su propia identidad. Permite que su hijo forje su propia identidad. Sin embargo, el padre se mantiene en su lugar. Eso también es importante señalarlo. Y eso se llama carácter. El padre se mantiene en su lugar. Que el hijo decidió vivir licenciosa, libertinamente, alcoholizarse, involucrarse con mujeres, pues eso lo hace el hijo. El padre se mantiene en su lugar. El padre se mantiene siendo testigo y ejemplo de orden moral. Pero entonces, como para ir entendiendo dónde está el quid del asunto, este padre ama y este padre respeta, aunque él no sea respetado. Y es difícil entender todo esto. Pero ¿cómo puede respetar si a él no lo está respetando? ¿Y cómo puede ser que muestre la otra mejilla si es que lo están abofeteando? Pero no lo que enseña Jesús. ¿Enseña o no enseña eso Jesús? Sí. ¿Cómo puede ser? Ahora, algo va a suceder también en la parábola. Miren, el hijo, gracias a la posición del padre, gracias seguramente al ejemplo del padre, gracias a las enseñanzas del padre, el hijo va a reconocer unos límites. Bebió, se la fumó verde, se metió con mujeres, pero va a reconocer unos límites. A ver, díganme cuál es el límite. ¿Cuál es el límite para el hijo? ¿Cuál es el límite? El hambre. El hambre. Dice la parábola que el hijo sintió hambre y lo mandaron a cuidar cerdos. O sea, él estaba a cargo de los cerdos. ¿Quién estaba a cargo de los cerdos? El hijo. El hijo que antes había tenido toda la nobleza, toda la autoridad, en fin, estaba a cargo de los cerdos. Y algo dice la parábola, léanla con atención. Dice que se le antojaba comer de las algarrobas, de las bellotas, que se le antojaba comer la batea, la lavaza que se servía en la batea de los cerdos. Pero nadie se la daba. A ver, aquí están conmigo, nadie se la daba. ¡Ay! También hay algo ilógico. ¿Qué es lo ilógico? Si él era quien administraba eso y cuidaba eso, ¿por qué esperaba que otro se la diera? Por una razón, porque ahí encontró el límite. ¿El límite? ¿Cuál límite? Él encontró que todo tiene un límite y que quizá por lo que había aprendido de papá, por valores infundidos, aunque él pudiera por su propia cuenta servirse las algarrobas, las bellotas, la lavaza, él no podía hacer eso. Ahí el carácter del papá que marca al hijo. O sea, hijo querido, tú puedes hacer muchas cosas, pero eso. Y él reconoció que no lo podía hacer. Es que viene la pregunta, bueno, pero si usted es el que está administrando todo eso y ha caído tan bajo, ¿qué le cuesta servirse de una algarroba? ¿Qué le cuesta? Pero él reconoció el límite. Y cuando reconoce el límite, es que comienza el camino de retorno. Yo no sé, cuando
ustedes tengan hijos así. Yo no sé. Pero el tocar fondo significa que encontró su límite. Hay algunos que pareciera nunca van a tocar fondo, pero lo que han tocado es porque han reconocido un límite. Por eso, mamá y papá, si ustedes se preocuparon realmente por la educación de sus hijos y le dieron buen ejemplo, no consideren que eso fue tiempo perdido. Porque aunque esté por el mal camino, en algún momento va a reconocer su límite. Por más que vuelva herido, el hecho de que vuelva es que usted le enseñó el camino. Uno que nunca conoció el camino es uno que nunca regresa. Pero él reconoció el camino. Ahí está el asunto. Y ahí está el valor del Padre, para que nadie lo siga deshonrando. Ahí está el valor del Padre. ¿Qué más va a pasar en esta parábola? En esta parábola sucede algo más. Que cuando el hijo está regresando, el padre sale corriendo. Ustedes sí sabían una cosa, a ver les cuento para que entiendan mejor la Biblia. Saben que en el contexto bíblico, en la mentalidad judía semítica, los que corren, los que salen corriendo, es porque están enfrentando en su vida un fenómeno misterioso. El que corre no es un atleta. El que corre no es necesariamente uno que tiene piernas ligeras. Cuando usted en la Biblia encuentra que alguien sale corriendo, es porque algo misterioso le está sucediendo. ¿Quiénes corren? Cuando usted lee los textos bíblicos, incluso los textos del Evangelio, sí, quizá Pedro y el discípulo amado corrieron, porque algo misterioso. ¿Qué era lo misterioso? Se habían robado el cuerpo. O sea, se corren por un robo. ¿Por qué más se corre? Si usted lee, los endemoniados corren. Los endemoniados corren. Y de hecho, pareciera que los que corren es porque los está acechando un mal espíritu. El miedo, porque se hayan robado el cadáver. El mal espíritu que los está oprimiendo. Los que corren. Y aquí el padre salió corriendo. O sea, con esto les quiero decir que esta parábola no tenía cabida en la mente de la niña allá en ese tiempo. Pero ¿por qué corre? Finalmente será que todos los valores se relativizan ante la posibilidad de recuperar a ese hijo. Todo. Y eso se llama misericordia. Alguien que piensa con las entrañas más que con la cabeza. Ahora, no se vaya a excusar usted y no se vaya a justificar el día de hoy. Y aquí las parábolas de la misericordia, y hay muchas cosas más que decir. Pero la única explicación para que el Padre permita que sus hijos actúen así es porque ese Padre les ama a tal punto que respeta su libertad y no sofoca su identidad. Este es un papá que deja a sus hijos ser. Pero vuelvo y digo, para que nadie se confunda, el que el padre deja a sus hijos ser, no quiere decir que el padre también va a retroceder en su posición. El padre se mantendrá dando testimonio y ejemplo. Finalmente dice la lectura que el padre corrió, lo abrazó, lo besó, en fin. Cantidad de cosas, mis queridos hermanos. Ahora, yo creo que para ser honestos,
Si bien estas parábolas nos pueden generar algún problema afectivo, moral, para ser honestos, nosotros también estamos involucrados en esas parábolas. Pues si ustedes se ponen a hacer una revisión de vida, y yo también la hago, les aseguro que a lo largo de mis años y de mi vida, en algunos momentos he deshonrado a Dios. He deshonrado a Dios. Y yo, por más que me diga justo y santo, y por más que esté murmurando, yo ante Dios no debería tener sino respeto, comprensión y aceptación de su opción por salvar y recuperar y enderezar a los hijos. Y yo les voy a decir una cosa: lo único que puede enderezar a un hijo que se ha desviado, lo único que lo puede enderezar y levantar de una depresión, del alcoholismo, de una adicción, lo único que lo puede enderezar es el amor misericordioso, como el que muestra Dios. Por eso, si usted tiene un hijo, ámelo con misericordia. Ámelo con misericordia. Al final, esos abrazos y esos besos dirán mucho más que las palabras. Y no solo sus palabras, sino las palabras de aquellos que lo están desviando. Ámelo con misericordia. Mis queridos hermanos, hermanas, estas son las parábolas de la misericordia. Y Jesús nos enseña la razón de ser de su actitud. Hay algo que deben saber también. En la historia de la salvación, Dios envió profetas para rescatar a un pueblo que andaba extraviado. Y los profetas le hicieron un llamado de atención al pueblo. Pero Jesús hizo algo distinto a los profetas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no solo llamó la atención, sino que Jesús se fue a buscarlos. Y Jesús se fue a abrazarlos. Jesús hizo algo más. Para aquellos que dicen que todo se arregla con educación, Jesús hizo algo más. Voy a terminar con esto. Miren, hoy me pongo a pensar en lo que está pasando y que ha alarmado al país. Cuando Iván Márquez sale a través de las redes en un video diciendo que va a recuperar la lucha armada, y junto a él también este señor llamado o así denominado Jesús Altriche, uno pudiera en este momento señalarlos, acusarlos, uno pudiera en este momento sentenciarlos, decirles que ellos ya no merecen otra cosa sino una condena. Pero yo me preguntaría, ¿y quiénes, cuando ellos intentaron en un primer momento recobrar las armas, quiénes hicieron de Padre misericordioso para abrazarlos, para besarlos, para decirles: miren, esta Colombia que está de este lado siempre fue su familia? Nunca fuimos sus enemigos. ¿Quiénes hicieron eso? Y por eso, no con esto quiero justificar a nadie. Más bien yo les pido que oren por esos señores. Pero si usted se encuentra a alguien que está intentando dar un paso, a alguien que está intentando dejar una vida de desorden, a alguien que está intentando dejar una vida equivocada, errada, usted no juzgue. Quizás nuestra misión es correr, abrazar, decir: venga, hermano, usted pertenece a esta casa. Quizás el problema es que cuando ellos llegaron aquí nunca encontraron una casa y una familia. Quizás no encontraron una casa y una familia,
Claro, ahora usted va a decir, padre, pero todo lo que generaron, nadie está desconociendo la historia. El Padre misericordioso quizá nunca olvidó la historia, pero solo sabía que aquí había una opción: o recibirlo, reintegrarlo y enderezarlo, o dejarlo fuera de casa, continuando con esa vida licenciosa, esa vida desordenada. Hay veces esas son las opciones que se nos imponen. Oremos por ellos. Yo voy a orar por ellos y yo no estoy justificando aquí a nadie. Y les aseguro que yo mucho dolor en mi corazón porque la guerra y la violencia incluso generada por ellos han dado. Llevo mucho dolor. Yo he conocido mujeres que fueron abusadas una y otra vez y me generan mucho dolor. Pero al final he optado, cuando me ha tocado, por estrechar la mano y decirle: siéntese, hermano, está también en su mesa. Y recuerde cuál es su vocación y cuál debe ser su verdadera identidad. Yo sé que esto causa un poco de controversia. ¿Por qué creen que en los tiempos de Jesús esto causaba tanta controversia? Una cosa es leerlo, otra vivirlo. Una cosa es leerlo, otra vivirlo. Yo siento que eso, lo que nos ha estado explicando, ellos no llegaron al límite a reconocer, ellos siguieron delinquiendo. Sí, hermano, miren, el asunto es que aquí hay una cosa. Ciertamente, cada uno tenemos que reconocer errores, no me cabe la menor duda. Y en la parábola lo único que muestra esto es que, aun cuando el hijo venía a reconocer, antes que el hijo pudiera decir una cosa, el padre ya había salido a correr y ya lo estaba abrazando. Yo no sé si el hijo al final haya declarado todo lo que hizo, pero el asunto es que el abrazo, el beso del padre, la actitud del padre le permitió recobrar la confianza al hijo. Yo no sé, ciertamente hay un orden lógico y yo entiendo que hay un orden establecido por la ley y la Constitución. Oremos de todos modos para que sea la misericordia de Dios la que nos alcance la paz. Amén. Vamos entonces. Oremos en este momento y nos vamos con la bendición. Dios y Padre misericordioso, en este día te damos las gracias por tu amor, porque tú, Señor, a pesar de nuestra necedad, nos das una y otra vez la oportunidad de volver, de seguir sabiéndonos y sintiéndonos hijos tuyos, a pesar de nuestros desvaríos. Dios y Padre misericordioso, danos así la posibilidad de ser también misericordiosos. Danos la posibilidad de entender tu misericordia y de saberla comunicar a tus hermanos. Señor, sabemos que hay muchos temas controversiales, hay muchos temas espinosos, hay muchos temas dolorosos. Yo solo te pido que con el ungüento suave y perfumado de tu misericordia alinees los corazones, enderezcas los rumbos de este país y de cada hijo tuyo, de cada hermano nuestro que está extraviado. Ayúdanos, Dios, para que al final podamos vivir en paz, sabiéndonos todos hijos del mismo Padre, llamados al final a salvarnos por igual. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Que Dios el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que Dios haga brillar su rostro sobre ustedes, les conceda paz. Amén. Que Dios les guíe por el buen camino y cuide sus pasos al andar. Amén. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Y les pido un favor, oremos por este país. Oremos para que Dios se bendiga.